Todo comenzó un martes por la madrugada, mientras trabajaba en el archivo digital de la cadena. Mi trabajo era simple: digitalizar cintas viejas, organizar respaldos y borrar basura. Era una labor solitaria y silenciosa hasta que apareció ese archivo sin aviso en la base de datos. No tenía código de registro ni fecha de creación y no tenía metadatos. Simplemente apareció en la carpeta raíz del servidor como si alguien lo hubiera inyectado directamente desde una terminal externa. El nombre del archivo era lo único legible y decía: Anelmo quiere hacerte cosquillas. Al principio pensé que era una broma de los editores del turno de día, un blooper o una toma falsa que olvidaron borrar, así que hice lo que siempre hacía y le di doble clic para verificar el contenido antes de eliminarlo de forma permanente. El reproductor se abrió y la pantalla parpadeó en negro durante unos segundos antes de mostrar la imagen. Era el set clásico de Elmo, con la misma pared de colores dibujados con crayón y la misma iluminación plana y brillante de los años 90. Todo parecía normal, excepto por el silencio absoluto. No había música de introducción ni risas grabadas. Era un vacío digital que lastimaba los oídos. Y en el centro de la imagen estaba él, sentado en su silla habitual pero sin moverse. Era una voz gutural baja y pastosa, como si las cuerdas vocales estuvieran cubiertas de lodo, o fuera un audio ralentizado al 50%. Apagué todo y me fui a casa. Pero esa noche, el silencio se sentía diferente y pesado. Soñé con risas, pero no eran de alegría. Eran risas forzadas y secas como ladridos. En mi sueño estaba en una habitación oscura, rodeado de gente que se reía sin parar, mientras lloraban con las caras rojas y contorsionadas por el dolor. Me desperté sudando con el sonido de esa risa, retumbando en mis oídos. Fui al trabajo esperando que el archivo hubiera desaparecido, pero estaba ahí, en el medio de mi escritorio virtual. Había cambiado de nombre y ahora se llamaba An Cosquillas An Toma 2. Mis manos temblaban sobre el teclado. Sabía que no debía abrirlo, pero la curiosidad es una trampa mortal, así que lo abrí. Este video era más largo y duraba casi 10 minutos. La imagen ya no era estática, pues Elmo se movía, pero no como un títere. Se movía como un animal herido, arrastrándose, y sus extremidades parecían tener peso propio. Huesos que crujían y músculos que se tensaban debajo de esa felpa roja. Caminaba lentamente hacia la cámara, ocupando el espacio de una forma que me daba náuseas. Se acercó tanto que la lente se desenfocó y empezó a hablar de nuevo con esa voz profunda y rota. Hablaba de las cosquillas, pero no como un juego de niños. Hizo un monólogo aterrador preguntando si sabía por qué nos reímos con las cosquillas. Hubo una pausa larga donde solo se escuchaba su respiración húmeda. Dijo que no te ríes porque sea gracioso, sino porque tu cuerpo entra en pánico. Es un mecanismo de defensa y una forma de sumisión ante la pérdida de control. Elmo ladeó la cabeza haciendo crujir el cuello como madera seca. Dijo que la risa es el cuerpo gritando que no tiene el control, y es un dolor que tu cerebro disfraza. Dijo que había aprendido observando a niños retorcerse y pedir aire. Dicen basta, pero se siguen riendo, y por eso nadie les cree. Es la tortura perfecta. En ese momento, Elmo dejó de hablar y miró hacia abajo. Luego levantó la vista lentamente, clavando esos ojos muertos en los míos a través de la pantalla. Dijo que ya sabía cuándo iba a apartar la mirada. Sabía que quería cerrar los ojos, pero no podía, porque en el fondo quería ver qué pasa cuando la risa se rompe. Sentí una incomodidad física real, como si unos dedos fríos me estuvieran tocando las costillas. Apagué la computadora directamente del botón de encendido. Por un segundo vi mi propio reflejo en el monitor, y detrás de mí, en la oscuridad de la oficina, me pareció ver una mancha roja. Pensé que al salir
se terminaría, pero los videos empezaron a aparecer en otros lugares. Primero fue en mi teléfono con una notificación de un archivo recibido por Bluetooth de un usuario desconocido. Luego en mi tablet vieja que se encendió sola a las 3 de la mañana reproduciendo esa risa distorsionada a todo volumen, incluso en la pantalla del televisor, la señal se cortó por un segundo y apareció el rostro de Elmo, ocupando toda la pantalla sin sonido. Solo mirándome. Algo iba cambiando en cada video. El set se veía cada vez más oscuro y los colores brillantes se estaban pudriendo. El rojo se veía marrón como sangre seca. La pared de crayons parecía arañada como si alguien hubiera intentado escapar. Y la textura del traje de Elmo ya no parecía felpa suave, sino piel rígida y tensa. Se le veían costuras que supuraban algo oscuro. En uno de los últimos archivos, Elmo ya no estaba solo y el encuadre era bajo a ras del suelo. No se veía a la otra persona, solo unos pies pequeños, con zapatos de colores, que pataleaban frenéticamente mientras escuchaba esa risa que se transformaba en grito. Elmo estaba encima con sus manos rojas, moviéndose violentamente, y repetía una y otra vez que no se moviera, que dejara que terminara porque era solo un juego. El último video llegó ayer y se titulaba simplemente El punto de quiebre. En este video, Elmo ya no sonreía y su mandíbula colgaba abierta y desencajada. Se acercó a la cámara tanto que la lente se empañó con su aliento y susurró que había practicado las cosquillas durante mucho tiempo. Dijo que al principio se ríen, luego lloran, luego piden que pare y al final ya no suena risa, sino aire escapando de un globo roto. Dijo que había encontrado el punto exacto donde la mente se desconecta para no sentir más y donde el humano se convierte en muñeco. Entonces, la cámara se movió bruscamente y cayó al suelo. El encuadre quedó torcido apuntando hacia el set vacío donde no había nadie. Solo se escuchaba una risa grabada de fondo, reproduciéndose una y otra vez cada vez más lenta y grave hasta convertirse en un zumbido industrial. El video terminó con una frase escrita en letras blancas sobre fondo negro que decía: "No es divertido cuando no puedes parar, pero ahora es tu turno. Desde entonces no puedo estar en silencio. Tengo que tener la televisión prendida o música porque cada vez que hay silencio escucho algo. Escucho una respiración suave y rasposa que viene de debajo de mi cama o desde adentro del armario. Y a veces cuando estoy a punto de dormir siento un toque suave casi imperceptible en mi pie o en mi costado, como si alguien estuviera probando mis reflejos o buscando el lugar exacto para empezar. Por favor, pase lo que pase, no te rías, porque si te escucha reír, sabrá que estás listo para jugar.